Hola creativos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión va a ser un 2x1, el cómo hacer el maquillaje de esta Catrina a nivel básico y al final el tutorial de cómo he hecho esta corona también muy sencilla y con flores naturales que hemos aprovechado para hacer el borde de los ojos. Así que sin más preámbulos, dentro tutorial. Empiezo con la cara ya preparada con crema hidratante y el pore filter para después matificar con polvos. Ahora vamos a empezar con la caracterización. Voy a estar usando este pegamento escolar para proteger mis cejas, pero podéis darle varias pasadas hasta quitar completamente la textura de las cejas. Ahora vamos con el rubor para dar un poquito de color a la cara y perfilo el labio con un color más oscuro para luego rellenar con labial. Empezamos con el aqua color para hacer la parte de los ojos. Es preferible hacer un boceto previo, pero bueno, yo ya voy directamente con el pincel. Y ahora con el eyeliner vamos a hacer toda la forma de la boca. Ahora aplico esta sombra en crema para eliminar la zona del lagrimal. Y con el dedo voy desvaneciendo al resto del párpado para que me sirva de primer, para que las sombras que vaya a poner a continuación se agarren bien e intensifique un poco más su tono. Ahora voy a aplicar el rímel de una pasada y cuando esté seco voy a darle otra pasada más. Esto marca la diferencia porque alarga muchísimo más la pestaña y así me evito poner pestañas postizas. Eso sí, podéis darle todas las pasadas que queráis porque así vais a tener como más tupidas, más alargadas, pero eso sí, también puede quedar más apelmazado, así que hay que ir teniendo cuidado. Voy a añadir sombra cálida para que vaya a juego también con los pétalos de rosa que vamos a pegar a continuación. Esos pétalos los he secado con sal silicia. También les voy a dejar el vídeo en la descripción para que podáis ver cómo lo he hecho y además comparar con flores preservadas, que ha sido todo un hallazgo y yo creo que es bastante interesante. Y en ese vídeo que os comento también os enseñé varios ejemplos prácticos. De ellos salió esta corona que estoy usando en este maquillaje, que bueno, os voy a enseñar más adelante cómo se hace. Iré ajustando todos los pétalos a modo decreciente, de forma a que en el lagrimal estén los pétalos más pequeños. Ahora toca añadir las lentillas que le van a dar ese toque especial. Y vamos a pegar la pedrería a nuestro gusto sobre la frente con el pegamento de pestañas. Y esas mismas piedritas las vamos a pegar tanto a los pendientes como al collar para que todo vaya a juego. Y sí, las estoy pegando con el pegamento de pestañas para que cuando termine este proyecto pueda retirarlo. Es una forma de proteger nuestra joyería pero darle también otra vida. Pero sí hay que tener en cuenta que queda frágil, es decir, para salir por la calle no sirve. Para hacer la corona voy a recortar rosas y las pondré en un tupper con sal silicia. Vamos a ir poco a poco rellenando toda la rosa con la sal silicia para que no pierda su forma. Después de un tiempo las sacamos de la sal, teniendo mucho cuidado porque son delicadas, y vamos a ir pegándolas a una diadema, junto con hojas, bueno, todo lo que nos vaya gustando para hacer como la corona a nuestro gusto personal. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever. Y con todos estos pasos ya tendríamos este proyecto, que en verdad es súper asequible y no lleva mucho tiempo de hacer. Si podéis haber hecho la nariz de Catrina, yo en esta ocasión no quise hacer porque quería que fuera algo diferente. Si no tenéis alguno de estos materiales por casa, siempre podéis sustituir por otros. Porque, por ejemplo, sí, el aquacolor es un poco más de maquillaje especializado para caracterización, pero podéis hacerlo con sombra de ojos, etc. Entonces espero que os haya gustado y os voy a dejar con mi despedida.
Y bueno, mis creativos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado, os haya aportado. Si es así, recuerda dar un buen like y apoyar con un comentario abajo en el vídeo. Ha sido un tutorial como la mar de sencillo para hacer una Catrina, como rápida, sencillita, con materiales que tengamos por casa. Porque en verdad sí usé como acuacolos, pero se puede hacer con sombras. Y las rosas es algo como que, aunque no tengamos en nuestro patio o jardín, pues siempre podemos ir a tomar prestado de cerca de nosotros, ¿no? Algunas. Pero bueno, yo no voy a incitar a nadie a hacer nada ilegal, así que suscribiros para no perder los siguientes vídeos y nos vemos muy pronto. Que la creatividad esté siempre de vuestra parte. Ajá, vale. No mancilles el maquillaje. ¿Le pongo alguna más? Igual sí, ¿no? O que se note que me gusta lo que me gusta. No sé. Sigue mancillando el maquillaje, hombre. Pero yo no voy a ser quien va a incentivar a nadie para hacer algo ilegal. No, no, no. Yo aquí no estoy para eso.